Bueno, pues hola, buenas tardes. Bueno, Nada, deciros que creo que es una suerte que Grace Morales haya escrito este libro, porque me consta, la conozco de hace muchísimos años, que es una gran aficionada a la música, a la cultura popular y, por supuesto, al blues. Y además creo que es una suerte porque ella se ocupa del tema con conocimiento de causa, ¿no? El blues, como todos sabéis, es una música que se crea a finales del siglo XIX y principios del XX, como casi todas las músicas que luego configuraron el rock and roll. Y desgraciadamente el blues clásico de los años 20, el blues femenino, que es el que trata el libro de Grace, ha sido generalmente despreciado por los críticos de blues, por los críticos canónicos, porque lo consideraban un género demasiado comercial en contraposición al blues rural que se presumía una autenticidad que luego tampoco lo tenía, ¿no? Porque tanto este blues no deja de ser una etiqueta comercial. Es un blues que se compone en un principio por compositores del timpanile, o sea, compositores profesionales, digamos, de pop. También tiene que ver mucho con el mundo del vaudeville, con las cum song, que eran canciones, digamos, donde se ridiculizaba a la población negra. Bueno, eran personajes de vaudeville, ¿no? Entonces esto da lugar al blues femenino que comienza en 1920, pero es que por otra parte el blues masculino, el blues tópico y típico de las plantaciones del 26 y tal, también era comercial, porque no deja de ser una moda. Las compañías discográficas obligaban a los artistas, tanto a estas mujeres como a los varones de las plantaciones, a que todo lo que grabaran fuera blues, porque había otros estilos, ¿no? Coetáneos, pero no, tenía que ser blues, entonces no dejó de ser una moda. Quizás por eso y porque estas mujeres están consideradas por los críticos como que hacían más bien jazz blues, porque muchos de los acompañantes eran figuras del jazz, pues por eso ha quedado bastante despreciado. Menos mal que ahora, pues Grace Morales da a conocer este género que aquí en España ha sido siempre completamente desconocido, porque no se editó jamás ningún disco de ninguna de estas grandes no. damas del blues y tendría que ser pues hasta en los años 70 cuando empezaron a salir las primeras recopilaciones, generalmente muy chapuceras, con muy mal sonido, donde no se ofrecía apenas información. Y menos mal, vuelvo a repetir, que Morales ha escrito un libro maravilloso donde da cumplida cuenta de todo lo que fue el blues femenino de los años 20, desde 1920 a 1933, ¿no? Que es Sí, hasta los más o menos años 30 la más o menos. fecha. Luego ya pasa de moda y tal, Sí, pero sí, durante los años 20 reina en absoluto. sí, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, ¿No? muchas gracias por este principio. Gracias por el prólogo que me hizo, que quedó precioso, fantástico al libro y que como siempre pues yo llegué al blues por su culpa, o por gracias a él, como llegué por él a tantos otras músicas que conocí por él, porque si no lo conocéis es él que hace músicas pizarras en Radio 3 y en Radio Nacional. Él Radio está clásica. en Radio Clásica. O sea, si le conocéis vosotros en la radio, yo le conozco hace muchos años más y llevo conociendo y aprendiendo de su sabiduría musical muchos años más. Y yo he hecho el viaje de musicóloga, bueno, musicóloga no, de aficionada a la música, en un sentido y al revés que la gente. En vez de ir a lo más nuevo, he ido a lo más viejo. Cada vez más me iba hacia atrás en los sonidos. La culpa es de este señor que está aquí, pero también porque la verdad es que los músicos de ahora, la música en general, no voy a hacer así un decir total, pero es verdad que me interesa más la música del pasado que la de ahora. Y porque como le conozco de hace tantos años, he ido conociendo la música de hace tantos años,
Sí, es verdad que me ha contagiado ese espíritu de indagar la música de jazz, y porque es mucho más interesante lo que se hacía antes que lo que se hace ahora. Es nuestro, vamos, es nuestro moto y nuestra manera de escuchar la música, pero así lo vivimos los dos. Él lo vive en sus programas, lo vivo en mi casa, pero es así, así lo vivimos los dos. Y bueno, lo vimos los dos, y bueno, lo vi mucho más gente. Este libro llevaba yo pensándolo hacer muchos años. Como sabéis, los que seguís, que seguís lo que llevo haciendo desde hace mucho tiempo, yo siempre he escrito sobre la historia de las mujeres. La historia de las mujeres en muchísimos ámbitos, sobre todo en el de la música. Las mujeres que han hecho música desde Wendy Williams a Siouxsie, pasando por Edith Piaf, me gustan especialmente. Y estas mujeres, lo que yo había visto es que no había nada de ellas en España ya, no, nada, o sea, por decir nada, es nada, ni en escrito, ni en la red, alguna cosa así como por encima, y en las enciclopedias o las historias de blues pasan por encima de ellas como bueno, esto está ahí y luego ya vamos a los bluesman. Digamos, la cultura o digamos lo bueno está aquí. Esto es una cosa así como de jazz, una cosa así como... no tiene ningún valor. Bueno, tiene valor desde el primer momento en que son las primeras que daban los discos. Eso quiere decir que son las primeras, que son las personas que abren el camino comercial a todos los demás, sean hombres o mujeres. Y es verdad lo que dice él, es un abre camino comercial. Cuando digo comercial, es comercial por su parte y es por parte de los hombres. Todos tenían un nicho de mercado que supieron aprovechar las discográficas que estaban en el norte. Porque esto de verdad es que son músicas, mujeres que nacen abajo, casi todas, nacen en el sur, pero son las disqueras, las de arriba, las que las fichan, las hacen muy famosas. Es que todas las disqueras Todas las disqueras están en el están en norte. el norte. Están Claro, en Nueva entonces, York, Rocker, sí, Victor, Victor Brunswick, todas están todas están en el en norte. el norte. Entonces, todas las disqueras llega un momento que se dan cuenta de que grabando a estas mujeres venden discos de una manera alucinante. ¿Y cuándo lo saben? Cuando graban la primera mujer que lo graba. Es Mamie Smith. No, perdón. Sí, Mami Smith, Sí, con el es Crazy Mamie Smith, Blues. con Crazy Blues, que es un single que vende casi en los primeros 6 meses 780.000 discos. 780.000, vosotros veis lo que significa eso en el año 21, lo que es eso en un país como ese. Entonces, claro, a rebufo de eso, todas las demás disqueras y dijeron, nosotros queremos también una mujer que cante así, que haga así un blues y que ponga la palabra blues en la canción. Y entonces, inmediatamente se ponen a buscar mujeres que canten como ella. O que hagan, lo que pasa es que Mamie Smith es una cantante bastante más parecida a las cantantes de jazz que a las cantantes de blues. Es una mujer que tiene un aspecto y una voz más, además una chica que nació en el norte, que nació además muy agraciada físicamente y que tiene una voz mucho más tirando al jazz y además más así. Entonces, lo que hacen las casas de discos es buscar en todas partes. Van allí al sur a buscar una mujer que cante, que haga algo. Entonces, todas las mujeres que están allí, muchísimas, que cantaban en En el en espectáculo. los espectáculos, que bien, o eran los Gay Houses, los Bordel Houses,
Sí, eran el equivalente a sí, nuestras cupletistas. sí, eran eso, Sí. unas mujeres que estaban allí en los carromatos o en los, en los sitios de mala nota, En las carpas. carpas. Todas esas mujeres que estaban rodando, casi siempre rodando por el sur, rodando por lo que era el cinturón de polvo o el cinturón bíblico, todas las que estaban allí, pues esas encuentran una salida en el, bueno, no es en los discos, no, pero no porque os digo porque no, claro, no sacaban un duro, pero sí que se hacen famosas, eso las hace ir al norte, ir a, y se hacen un nombre. Y con ese nombre, muchas de ellas se hicieron muy, muy, muy famosas. Tan famosas, consiguen ser auténticas leyendas. Entonces, por eso a mí me parecía absolutamente raro, por no decir rarísimo, que estas mujeres hubiesen estado perdidas o que no se hubieran ocupado de ellas en la medida que yo creo que se deben haber ocupado los hombres, sí, mayúsculas, que escribían los libros de historias del blues o de ma- o fan- o historias sobre eso. Sobre el origen del blues, el blues como canción, eh, bueno, en el libro cuento un poco más o menos cómo fue la historia. No me voy a entretener porque es un poco, bueno, es muy fácil de seguir y de saber dónde nace, pero son en los campos de trabajo donde vivían los negros. Ahí nace. Nace en su versión más primitiva. Nace en esos campos de trabajo donde vivían hacinados y en condiciones muy malas, pero tratados como animales. Animales valiosos, muy valiosos, pero allí como animales. Y allí, tanto mientras trabajaban o mientras descansaban, allí se desarrolla el blues. El blues desciende directamente de los cantos de trabajo y los cantos que venían de África. Y vienen directamente así. Lo que pasa es que allí en Estados Unidos se mezclan con las músicas de guerra, las músicas blancas, las músicas con cantidad de cosas que tenían allí. Entonces se van mezclando, se van mezclando y al final el blues como tal es una amalgama de cosas que no es exactamente eso, pero bueno, se, Mm. hay que Eso pasa exactamente igual, por ejemplo, que en la sí, música cubana, en el sí, calipso, la sí, música hawaiana. sí, Todas esas músicas resultan de una mezcla entre una música autóctona, en este caso, como bien dice Grey Morales, de la música que se hacía en las sí, plantaciones, ¿no? De sí, los hollers, mezclada con la música claro. mainstream Lo que blanca hacía, en ese momento. claro, que hacían allí, ellos oían también las canciones que se llevaban allí en aquel momento y lo mezclan todo. Entonces el blues es ese, el resultado de aquello. Luego, cuando llega a las disqueras les dan una pátina de comercialidad que no tenía. O sea, las convierten en canciones mucho más comerciales, mucho más, más fáciles de oír, Una etiqueta. una etiqueta, la etiqueta blues, que en realidad no lo tenían. No lo tenían ni siquiera unos ni otros. No lo tenían ninguno. Una de las cosas donde viene y donde se desarrolla es el minstrel. El minstrel es un espectáculo famosísimo en el sur, famosísimo, que empieza en el 19 y que ya hay durante durante la esclavitud, y que cuando los negros se los da la emancipación pasa una cosa muy, muy curiosa. Ya para que veáis la absoluta negación de la vida que tienen esta gente. El Mister era un espectáculo de variedades, bueno, un espectáculo en el que había de todo. Había bandas de músicos, había casi circo, Humoristas. humoristas, bueno, había de todo. Y había unos pequeños entremeses de gente que salía, todo blancos, me refiero. Eran Bueno, perdona, también había sí, sí, negros, pero negros que se le sí, pintaban la sí, cara de claro, blanco. a Es que en eso eso voy. consistía. En Eran e- blancos que se pintaban la cara de negro y Eran negros que se blancos, pintaban sí, la sí, cara de pero es negro. que Y negros que se exageraban incluso sí, más. claro, es que al principio eran blancos
que se pintaban la cara de negro para reflejar la vida en las plantaciones, como si una cosa bucólica, y también va a ser un poco de burla, no, para hacer mucha burla a los negros. Cuando les dan la emancipación a los negros hacen su propio mister y lejos de hacer una cosa diferente, hacen un mister igual que ese, pero se pintan la cara de negro, o sea, la cara con el maíz que utilizaban los blancos, ellos también se pintan la cara de negro y las manos, o sea, imaginaos cómo tienen que estar y exageran además la forma de hablar, el acento, exageran su propio acento, su propia manera de hablar, o sea, que era tremendo, o sea, esto vale, era como nuestra copla. Era, sí, sí, algo así, pero era algo tremendo, yo de verdad no... Bueno. Y luego viene el Toba, cuando viene la emancipación de los negros suben enseguida arriba, suben enseguida a los estados del norte para buscar una vida mejor, porque la vida que tenían abajo bueno, estaban iguales, pero no eran iguales. O sea, no eran iguales porque no tenían dinero, no tenían nada y seguían siendo tratados como, no como animales, pero bueno, se supone que eran personas, pero las trataban fatal. Bueno, de hecho, en la actualidad, pues más o menos igual. Pero cuando se subían arriba, subían al estado del norte, vieron que allí tenían más posibilidad de conseguir una manera de vivir un poco más digna. Una serie de trabajos, entre los que estaban en las disqueras, en los teatros, y hacen una especie de teatro, una especie de agencia de teatros de contratación que lo llevan los negros, y es el Toba. El Toba es una agencia enorme de teatros que se repiten por todo el sur, y en esos teatros siempre hay, entre todos los espectáculos que dan, siempre hay una diva, una mujer, que hay todos estos shows que llevan en estos teatros ambulantes, que van en un carromato y que los habéis visto en algunas series, en algunas películas, ¿no? Esas mujeres eran estas mujeres. Esas mujeres que llegaban allí, ellas, mujeres solas, cantaban y salían ahí vestidas como los gay nighties, que era como se llaman allí, pues salían así vestidas impresionantes, tremendamente enjolladas, pintadas, salían a cantar esto que era blues, pero también era vaudeville, era pues, canciones de pop, canciones pop. Y esto es lo que llega a las disqueras del norte y las contratan para grabar. Y son estas mujeres las que están en este libro. Y son estas mujeres las que eh, aparecen las primeras grabando discos y abriendo el mercado para que luego todos los demás músicos negros que estaban también grabando actuando en el circuito, graben y se llegan a conocer en todo el país. Estas mujeres son increíbles, son algunas, se llamaba, por eso se llama el libro Madres Reinas de Emperatrices, porque se llamaban así, eh, más o menos cada una tenía un apodo, ¿no? Y he cogido para titular el libro Madres Reinas Emperatrices, porque las tres que voy a hablar ahora, pues no voy a hablar, por supuesto, de todas las que salen aquí, son la madre, la reina y la emperatriz. La madre es la madre primera, o sea, es la primera mujer que consiguió, que salió del Mistel, pues, actuó en muchos minsters, es la mayor, la más mayor de todas, y la que empieza a cantar este blues, el blues más primitivo, este blues así, pero también cantaba todos los demás estilos que hemos comentado. Se llamaba Gertrude, eh, Gertrude, ay, me he quedado, ¿eh?
me queda en blanco. Se le llamaba Ma Rainey. Marraine. Ma Rainey. Ma Rainey es la primera, primera cantante de estas mujeres, la llamaban Ma, y toda su vida estuvo Espectáculo. de un espectáculo a otro, metida en los místeres. Y ella marcó la tónica de todas las demás, porque era tremenda, era muy pequeñita, era muy gorda, y era la típica mujer con la que ninguno de aquí, o sea, hubiéramos visto, veríamos ahora, ni ahora ni hace 30 años, en un espectáculo, porque tenía todas las clases de pinta en la que ahora no nos gustaría, porque tenía, eh, era muy grande, era muy gorda, y era lo de la pinta que tenían las mujeres de pueblo, pero jolladas y vestidas así con pedrería y pero que cantaba el corazón del blues como nadie. Cantaba las canciones de blues como nadie, y eso la llevó a ser muy famosa, a tener varios teatros, a ser muy conocida en el sur, del que apenas salió, no se vio casi, fue a Nueva York a grabar con algunos de sus disqueras, pero nunca actuó en el norte, nunca actuó. Y con ella se abrió el conocimiento, se abrió este mundo. La siguiente, la reina, bueno, a lo mejor, sí, la emperatriz, vamos a empezar Bessie Smith. por Bessie Smith, porque Bessie Smith también empezó en una caravana de Mister, y empezó en una caravana de Mister con Bar Rainey. Pero Bessie Smith tiene algo que no tenía, ni siquiera tenía Bar Rainey, y Bessie Smith tenía una voz que ninguna, o sea, nadie en todo Estados Unidos, ni en el blues, ni en nadie consiguió tener. Tiene la voz más increíble. Yo he oído a pocas mujeres cantar como cantaba Ma Rainey. Digo, Bessie Smith era natural de Chattanooga, o sea, el propio Tennessee, o sea, el blues, o sea, el sur de... Y entonces se escapó de casa muy jovencita, se fue con uno de sus hermanos que ya estaba actuando en uno de los Mister, y cuando se fue con él ya nunca volvió a su casa hasta ya cuando fue muy mayor. Y ella fue, bueno, una cosa tremenda, una cosa, cuando la oyeron, la oyeron la primera vez, la echaron, o sea, los de las disqueras la retrasaron, o sea, los primeros disqueras dijeron, no, es demasiado too gritty, o sea, demasiado áspera, demasiado negra para lo que nosotros queremos, ¿no? Porque querían una cosa como Mami Smith, una cosa como más cosmopolita, más tal. Y no la quisieron, pero por fin, ya después de dar vueltas con más y más compañía, al final lo logró con Columbia. Y con Columbia grabó el primer single que grabó, el primer single vendió un montón de discos, y a partir de ahí fue una cosa increíble. Y a partir de ahí ya los discos fueron impresionantes, y además las actuaciones fueron tremebundas. Y además fue increíble, fue tremenda las actuaciones eran cada vez más increíbles. Bueno, llegó a protagonizar, de hecho, sí, llegó a protagonizar uno de los primeros
Sí, vídeos musicales, por llamarlo de alguna manera, sí. Digo, que es el que viene en el libro. Esa era la ¿cómo decir? La portada Sí. del Además, si cartel. tenéis ocasión de ver Sí, el vídeo que está al sí, alcance de todos, sí, es curioso porque ella hace de una sí, profesional del amor sí, y entonces entra el chulo y sí, directamente le da un bofetón sí, antes da de un nada bofetón, y a sí, raíz sí, de empieza a cantar. sí, es tremendo. Pues ella también tuvo una vida luego tremenda también, porque tuvo un marido que era tremendo, otro hombre, que fue que la chuleaba, traía fatal. Entonces ella, como otras muchas mujeres Este mundo. de este mundo, se buscó refugio en las mujeres a nivel sexual y a nivel social. O sea, eh, estaban tan hartas de cómo las trataban los hombres negros, que se refugiaban entre ellas. Y ella fue una de ellas. Bueno, ella y muchas más de las que hay en este libro, que podéis leerlo. Hay muchas que declaraban lesbianas, se declaraban ampliamente lesbianas, algunas que no lo declaraban, pero sí tenían Sí, en sus relación. canciones, de Sí, hecho, hay hay muchas relativas al tema, pero muchas. muchísimas, porque era tal el infierno que solían pasar, porque imaginaos estas mujeres solas, casi siempre solas, en un mundo de negros completamente machista, y luego en un mundo general de blancos que las tenían juzgadas doblemente. Imaginaos la situación que tenían que vivir. Estaban fatal, y entonces daban, por un lado, el lesbianismo era bastante normal, y también era muy normal el alcohol y el uso de drogas como sus sus homólogos también en el blues, porque hombre, en aquellas veces imaginaos cómo tenía que ser vivir así, en un carromato, en un de ese, dando rulos por allí. Imaginaos cómo tenía que ser vivir así, vivir en los años 20, imaginaos cómo tenía que ser. Ella lo que pasa es que ganó dinero enseguida, y con ese se compró un vagón de lujo, iba con el vagón de lujo en un tren, iba allí, y entonces lo paraban en todos los pueblos donde tenían que actuar. Actuaban como 10 veces al día, o sea, hacían pequeños shows, y cuando iban en un pueblo, pues 10 veces al día. O sea, imaginaros también cómo tenía que ser la cosa. La seguirían a Bessie Smith, la seguían los públicos blancos también. O sea, imaginaos cómo tenía que ser la cosa. Y era una cosa tremenda. Y la reina, a quien le llamaban la Victoria Spivey. 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 La reina era ella. Victoria Spivey es para mí, es la que más me gusta de todas. Para mí también. Es una mujer que tenía una voz preciosa, una voz clara, aguda, preciosa, que grabó además un repertorio precioso, un repertorio de unas canciones alucinantes, unas canciones un poco diferentes de las otras. Las otras que tenían un repertorio más o menos parecido. Ella también hacía unas canciones sobre la mujer negra y su realidad, sobre su realidad de la vida. Ella de repente se dedicó a hacer hicieron unas canciones muy peculiares, inquietantes incluso, porque se iba la parte más desaforada de la historia, ¿no? Hablar sobre los muertos, El blues de la el tuberculosis, tumor de la tuberculosis, de la cabeza el dopada. la cabeza adorpada, el blues del drogadicto, eh, el blues de... ¿Cuál es?
canciones sobre los extremos más fuertes de todos, los cantaba ella. Y además los cantaba con una voz preciosa y tuvo muchísimo éxito. Además, en el caso de Victoria, le pasó una cosa bueno, le pasó varias cosas. Me pasó a que ella era de Texas y ella conoció a Blind Blind Lemon Jefferson. Blind Lemon Jefferson. Blind Lemon Jefferson, que era también otro tejano fantástico y también otro bluesero de su época, y los dos, o sea, se dice que entre los dos hicieron una canción muy famosa que por un lado decía ella que la había compuesto ella y por otro lado decía él que la había compuesto él. Estuvieron litigando toda la vida y al final pues no sé, gemido de serpiente negra. Sí, gemido de serpiente negra, que no se sabe al final quién la hizo, pero bueno, que cuando hablaban de serpientes era una metáfora, digamos, sexual. Metáfora, porque las serpientes no eran las serpientes, siempre estaban en la cama. Sí, estaban en la cama y eran otra cosa. O sea, las dobles entendidas de las letras también salen en el libro. Las he tratado muchas porque las letras también son muy importantes. Sí, perdona. Aquí querría destacar de este libro las traducciones, adaptaciones que hace Grace Morales, porque por ahí se encuentran traducciones que no tienen ningún sentido, o sea, que esto es una tontería, ¿no? Entonces Grace ha sabido traducirlas y adaptarlas, ¿no?, al castellano para que se entiendan. Por fin, yo muchas letras por primera vez las he visto y digo, mira lo que querían decir, ¿no? Porque tiene sentido, por lo menos tiene sentido, lo has adaptado. Sí, a mi modo de ver, alguna vez leías alguna que decías, ¿pero qué dicen? ¿No? Sí, pero voy a conducirme loco toda la noche, ¿no? Sí. Bueno, hay cosas increíbles que bueno, es que lo lees en internet y dices, ¿pero qué dice? ¿Quién ha traducido esto? ¿Pero qué dicen? O sea, no, he traducido con lo mal que se entienden, porque la verdad es que con lo que mal que suenan son más difíciles de escuchar, pero más o menos he intentado traducir la mayoría de algunas de las canciones que ellas cantan, y la mayoría de las canciones son canciones, como digo, sobre la mujer negra y sus problemas, los problemas que tenían pues con los hombres sobre todo, y sobre todo la pobreza lo inunda todo. La pobreza es el que abundan todas. Luego los fenómenos atmosféricos, también muchos, las inundaciones, las plagas, sí, todo lo que había en el campo, que ya también lo sufrieron, ¿no? Y luego también el hoodoo, que es no la religión, pero el conjunto de prácticas que el practitioner, sus practitioners, bueno, ¿cómo decirlo? Los practicantes, sus practicantes, bueno, sí. Sí, los que se dedicaban a la magia. Sí, los que se dedicaban a la magia, que les hacían unos mejunjes dedicados a que no les echaran mal de ojo y a que ellas y ellos tuvieran buena suerte y les fuera bien en la vida. El famoso mollo. El famoso mollo, el mollo que luego el rock ha usado de él. El mollo era el saquito que te hacía una de estas, o un tío, una bruja, que te echaba un poco de tierra, un poquito de hierbas, huesos de muerto, eso era el mojo, eso era el homo, que eso ya era todavía peor, porque eso ya era coger huesos del cementerio, y eso ya era para que al matar, echar un maleficio, echar algo en una persona para que o el gopher dust, que era lo mismo. Gopher dust era para tontar, como el polvo zombie. Sí, para eso, un polvo, sí, era para que dejara al tío atontado o sin poderes, sin poderse mover de la cama, sin poderse
Pues sí, todo eso las cantan ellas. Y los poderes mágicos de los animales, o sea, todo lo que estaba relacionado con el campo, la vida en las casas ellas que tenían ellos, pues todas esas canciones están aquí. Y bueno, están aquí. Muchas de esas las he traducido para que las leáis. Y bueno, más o menos es todo lo que quería contaros. Lo demás está en el libro. Es un libro muy pequeñito. Yo creo que el artículo que no está en los libros de blues, en las enciclopedias o los libros que hay sobre el blues. Creo que es más o menos lo que quería contar, digo yo. ¿Quieres tú añadir algo? No, que es obligatorio leer este libro si os queréis enterar de lo que fue el blues clásico, el blues femenino, y sobre todo pues despertar la curiosidad, ¿no? Porque cuando lees esto dices, ¿cómo sonaría? Y ahora afortunadamente está al alcance de todos esta música, ¿no? Entonces la podéis buscar en YouTube. La mayoría de ellas está al alcance, entonces es muy bonito pues final, decir, conocerlo, ¿no? Sí, al final porque hasta hace poco era realmente difícil, era muy escuchar difícil. estas cosas. Yo esos discos me los compré en el Madrid Rock en formato CD, eso ya hace 25 años. Y sí, los de Document. Los Document es una compañía alemana que lo pasó a hacer, pero todo grabaron, todo. Eso sí, pero ahora los podéis encontrar en internet, en el Spotify o en el YouTube, está todo. O sea que si os interesa. De todas maneras, al final hay una bibliografía, si queréis leer sobre alguna en general, es en la que no hay libros, están todos en inglés, pero no, es que en español no hay nada. Y al final hay una música, o sea, una discografía donde están también los discos. Sí, bueno, algunos que los quiero encontrar, pero no creo que los encuentre, pero vamos, están todos en Spotify, en YouTube, o sea, estáis ahí. Y eso es todo. Hasta aquí ella. Perdona que aturde un poco. Y hace eso. Pues nada. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues nada. ¿La influencia de esta música actualmente? ¿Dónde se puede...? Pues la influencia de esta música... Porque sí, Mama Thornton, pues viaje a Inglaterra, todos los bluesman que salieron de Inglaterra y demás, ¿no? Pero esta gente... Pues la verdad es que no hay. O sea, como no se halla en el local, ¿no? Claro, muy local, gente que se dedique a hacer pues recreaciones prácticamente, ¿no? Pero escenas súper minoritarias, ¿no? Pero a nivel popular no. Porque ahora se está reivindicando, por ejemplo, a Sister Rosetta Tharpe, sí, pero es que eso es mucho. A Memphis Minnie y tal, y nos la están vendiendo como madres y diosas del rock and roll. Y en realidad no eran eso, eran muy importantes indudablemente, pero no tenían nada que ver con el rock and roll, por así decirlo, ¿no? Entonces la influencia de estas grandes damas del blues, lamentablemente ha quedado como una cosa... Es que es difícil, difícil la escucha, ¿no? Porque ya lo diré, es difícil, o sea, no es comercial, ahora no resultaría comercial para... Como me parece que digo en el prólogo, para un anuncio de coches modernos de un banco de buen rollito, no queda bien. De hecho, mira lo que pasó con la película de la película de esa que hicieron sí. De hecho, ahora hay un par de otros de telefilms para las plataformas que recrean un poco idealizada la vida de algunas de estas divas. Y la música que suena no es la original. No, claro, es que son y entonces son unas cosas ahora sobreproducidas de ahora, con voces educadas, que no son ellas, de Operación Triunfo, parece, ¿no? Pero no, es que es demasiado duro. Efectivamente es muy correcto.
Sí, es muy No, y además, pretendente. es Sí. que eso. No, primero eso. Bueno, Sí. bueno y el de Barreini está muy bien. Y ese es que mejor está. Sí, es el Pero mejor, bueno, pero... ese es una cosa. eh, es una obra de teatro que estaba bien, pero vamos, ese es el que mejor está, ¿no? Nosotros decimos el que que dedica Hay uno de Bessie Smith. a Bessie Smith, que es que oyes y dices, pero ¿quién ha grabado esto? O sea, es que no es Hombre, ahora se nada. la reivindica por lo del empoderamiento femenino y tal, Sí, eso, se las pero intenta, pero no, pero no. musicalmente no, digamos. Se vende pues su sexualidad libre, Sí, eso, pero la su música vida no. más o menos Sí, empoderada, por así así. decirlo, pero lo que es la música no. La música no, porque la música no es muy áspera, es demasiado áspera para para estos mundos. Es que no puede, no. No, y aparte de eso, oye, políticamente, vamos, imposible, o sea, no, pero es que aunque cojan la más blanca las canciones, es que tampoco, porque es que no, porque no, es que el S de S. Smith era. Y decía, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es Bueno, esto? por ejemplo, Victoria Spivey, que hablaba Sí, Grace, que es nuestra sí, cantante es favorita y una tal, para preciosidad. que os hagáis una idea de cómo eran estas mujeres, Sí, esta señora, pues desde los años 20 empezó a trabajar con un Lonnie guitarrista Johnson. de blues, Lonnie Bueno, Johnson, sí, jazz de blues, maravilloso, un maravilloso. guitarrista maravilloso. Entonces se supone que eran amigos, serán pareja artística toda la vida, ¿no? Y los años 60, a mediados de los años 60, que seguían actuando. De hecho, Victoria Sí, Spivey dio sí. una oportunidad a un Ah, jovencísimo Bob Dylan. O sea, Dylan. antes de Y empezar a grabar, salió, Dylan tocó la armónica en una sesión sí, de Victoria Spivey, que hay, sí. por cierto, un disco de Dylan que en la Que contraportada sale sale un ella. Dylan muy Sale jovencito con una señora con negra, una esa señora es negra al piano Victoria. que es Victoria Esa de Spivey, ¿no? Victoria Spivey. Bueno, pues lo que decía, Victoria Spivey, pareja Lonnie Johnson artística, súper amigos. Sí, Y no se sabe por qué, en un rifirrafe que tuvieron los dos, ella le rajó la cara. Y sí, estamos sí, hablando de sí, personas ya sí, de sí. 70 y tantos años. Tantos O años. sea, a tu amigo de toda la vida le Sí. rajas la cara por... Sí, sí, No es se que sabe exactamente qué eran pasaría, unas ¿no? personas. Es que eran unas personas tela. Eran tela. Tienen Eran, mucho carácter. Claro, mucho sí, carácter eran tela. O sea, para ver. Y eso que Victoria Spivey era, pues como Sí, sí, físicamente como las más era dulcecitas y tal, la ¿no? más dulce por la pinta que tenía. O sea, a Bessie Smith la vieron, era famosa por entrar en los bares y cerrar, no salga nadie y poner a beber a todo el mundo y hasta que se me acabe el dinero. Y así a poner, o sea, imaginaos, pero todo esto en los años 20. O sea, es que yo, es que doy, o sea, es que. Hombre, sí, pero imaginaos, o sea, imaginaos a esa gente, o sea, cómo tenían que ser y cómo fueron, o sea, es maravilloso la cosa. A la mujer en el blues, no, la mujer del blues, el blues se pasó de moda y ya no, el blues no, luego ya salió otra cosa, el rhythm and blues, sí, en el rhythm and blues, en Blues de Chicago, el el Rhythm blues de and Blues. Chicago, pero ya otra cosa, ya era otra historia. El blues, el blues, Este blues es no que exactamente este, pero el blues rural se empieza a poner de moda, bueno, de moda, en los años 60, sí, coleccionistas de discos sí, empiezan a, bueno, en realidad es en los años 50 con Harry Smith, que tiene que es sí, un iluminado. un esteta, un iluminado y tal, que le da por recuperar los viejos discos de 78, los tesoros del pasado rurales y tanto. Entonces, en los años 60 hay una serie de coleccionistas de blues que buscan fanáticamente los discos que pueden encontrar. Por ejemplo, Robert Crumb, el, el dibujante, pues es un ejemplo de ello, ¿no? Entonces, pues buscan los discos como locos. Se crea una cosa que es la mafia del blues, que es una mafia de coleccionistas, pero también de músicos, de gente que bueno, empieza a hacer música influenciado por estos sonidos.
pero concretamente sobre las mujeres pasan de largo, por eso que decíamos al principio de que se consideraba demasiado comercial, que no era auténtico, ¿no? Porque lo que se ha vendido tantas veces es la autenticidad, que no era Sí. ese, Sí, que era- ese músico afrodescendiente, como se dice Sí, ahora, sí, ahí en la plantación, ¿no? Sí, Que parece que, sí. que solo hace eso y totalmente auténtico. A estas se las considera, pues, gente de vodevil, del Pop, espectáculo, de vodevil, del pop y espectáculo, tal. sí. Entonces no se las... De hecho, es que yo creo que se las he empezado a considerar casi ahora. Ahora, sí. Ahora, pero mismo. por lo del empoderamiento Empoderamiento femenino, por femenino, si toda esta no- serie de cosas. Si no, tampoco. No, tampoco. Porque además la música, de hecho, no. No, la música ni la que tienen ahora en cuenta, o sea que mucho empoderamiento femenino, pero la música no. O sea que nada, no han hecho nada, ni han quedado nada, y es una pena, porque es tremenda la música. Sobre todo es muy difícil encontrar música No. mujeres bluesman, o sea, blues woman, perdón. No, es que no eran consideradas blueswoman, o sea, eran consideradas cantantes pop, cantantes de variedades, cantantes, pero no las consideraban blues. Además, quitando, por ejemplo, las grandes figuras de las Sí, que has hablado, sí. luego, claro, Las demás- lógicamente surgieron muchas Muchísimas. estrellas menores a rebufo Sí. de estas primeras damas. Entonces salían algunas grababan en sellos regionales, o sea que con tiradas muy pequeñas, y entonces hoy son fantasmas del pasado. Sí. Hay algunas que prácticamente solo es el nombre, que sabes Sí, que, sabes que en hubo 1928 grabaron una que 4 canciones, pero no se No, sabe absolutamente no se sabe nada de su nada. biografía ni de No, quiénes de eran. ahí no hay cosas que no pude encontrar, no hay algunos nombres que no sabemos quiénes son, salvo por el disco que hicieron, y que no saben dónde nacieron, ni dónde están, ni dónde acabaron, ni qué hicieron después, ni nada. O sea que es que fue una cosa de verdad que pasó. Bueno, ahora puede que, igual que se ha hecho la película de Elvis y estas películas que se hacen ahora, estas fantasías, lo mismo hace una Sí, sí. película de Mami Sí. Smith, Sí, así sí, como joder. modernita, adaptada, y se convierten en un Tú te fenómeno, crees. ¿no? Con las canciones de Mami Smith. Bueno, mezcladitas con chucu chucu, ¿no? Pero ¿cómo van a mezclar las canciones? Es que es imposible. Bueno, hombre. Bueno, es que o sea, Perfectamente, vamos. yo lo veo imposible. ¿Eh? Perfectamente. La Elvis, vale, para esto con Chucu Chucu, yo lo... Bueno, yo ya... No me sorprendería. Con cualquier cosa.